a rajatabla y la seguimos estricta y secuencialmente para poder llegar a un producto final. Lo que hicimos fue fijarnos cuál era la necesidad o entender cuál era la necesidad puntual de un área y responder a la inmediatez, ¿sí? Responder de forma inmediata con ciertos KPIs, con ciertos indicadores que por supuesto van evolucionando y van madurando. Entonces, un poco el tip que yo siempre doy en los proyectos y que llevo a lo largo de mi experiencia profesional es entender cuál es el dolor del cliente. Entendamos cuál es el dolor del cliente, entendamos cuál es la necesidad puntual sobre un proceso determinado y a partir de allí empecemos a implementar iterativamente la entrega de valor, ¿sí? Empezar a implementar eh, muchos, muchos agilistas o muchas personas que están dentro del esquema de las metodologías lo llaman producto mínimo viable, ¿verdad? Para mí es simplemente entregar valor y es simplemente velar porque la experiencia de nuestros clientes internos sea eficiente, eficaz y tengan una experiencia por sobre las expectativas que ellos tenían dentro de su mindset. Sí, porque realmente cuando uno habla de implementación, de adopción tecnológica y de transformación digital, se genera una idea muy compleja en la mente de todos, ¿no? Tanto de los clientes, como tú bien comentas, pues tus usuarios, que realmente son los clientes, la organización, los clientes de tus Cuatro, clientes, o cinco, sea, seis y seguimos esa. los usuarios que están del otro lado de ventas, y desde luego, pues el factor humano, ¿no? Pero dividir toda esta complejidad en tareas más sencillas, en entregables más sencillos, desde luego, pues con las metodologías de implementación rápida, con la experiencia que tiene Duity, pero particularmente con lo que hiciste, yo creo que ahí es donde también conviertes a los clientes, a los usuarios, en aliados del proceso de implementación. ¿No lo crees, Guillermo? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, que el mayor desafío que tuvimos, y es el desafío natural y tradicional en lo que es la disrupción, la adopción digital y la transformación digital, pongámosle el término que queramos ponerle, porque realmente es revolucionar la forma en cómo hace las cosas y llevarlos a que tengan una mayor adopción con la tecnología. Siempre tuvimos esos constraints, siempre tuvimos usuarios que estaban reacios al cambio, siempre tuvimos usuarios que estaban reacios a usar la herramienta, que de repente veían todo lo malo de la herramienta, pero son estadios que pasan, ¿sí? Cuando uno va mostrando valor a la dirección, que es básicamente mi función, cuando empecé a mostrar valor y a mostrar cómo la herramienta podía ayudarnos, cómo la herramienta facilitaba la gestión, cómo ellos podrían tener otro nivel de gestión comercial y podrían tener otra forma de medir sus indicadores, todo empezó a tomar forma. Aún así, tuvimos resistencia, pero la resistencia fue eliminada con el cambio cultural paulatino, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros arrancamos la implementación del proyecto y cuando arrancamos la puesta en producción, lo que ocurrió fue lo siguiente, al principio, los primeros días, nadie usaba la herramienta, estaban muy reacios, no sabían dónde entrar, cómo entrar, pero esto es, y voy a poner esta analogía, es quizás como tener un hijo en un cierto sentido, ¿no? Porque uno cuando tiene un hijo, el hijo es pequeño, el hijo no sabe qué decisiones tomar, cómo tomar las decisiones, no sabe si tocar el fuego le va a quemar o no. Entonces, uno simplemente lo que tiene que estar haciendo es acompañar el proceso, ¿sí? Mostrando empatía, mostrando siempre estar predispuesto a trabajar y a velar por las necesidades de los clientes internos y con eso va administrándose la gestión del cambio. En mi caso, lo que hice fue básicamente simplemente estar acompañando, estar mostrándole los beneficios de la herramienta, no entré bajo ninguna circunstancia a decir que esto lo debían usar porque la dirección lo decía que lo debían usar. Simplemente mostré cómo iban a mejorar su gestión y simplemente mostré cómo sacarlo de eso, sacarlos de los apuros de la gestión comercial en momentos claves con el uso de la herramienta. Un ejemplo de eso puede ser, y es mismo el contexto que teníamos en propio, es que no teníamos una aplicación en el celular para poder usarla. Con Salesforce eso cambió, tuvimos aplicación en el celular. Entonces, como nuestro modelo de venta es un modelo en el cual nosotros pasamos mucho tiempo en calle y poco tiempo frente a la computadora, a nuestros propios vendedores, por supuesto que se les abrió la mente y se les facilitó la gestión en un 2000 o 3000%. O sea, es incalculable la complejidad que fue reducida al tener la aplicación de Salesforce en el celular y mostrarle a ellos cómo podían registrar sus llamadas, aprobar sus propias solicitudes, hablar con el banco directamente a través de esas solicitudes y que esas solicitudes finalmente terminaron aprobándose, terminaron finalmente en una venta concretada y finalmente, por supuesto, terminó o lo que radicó en plata dentro del bolsillo de nuestros propios vendedores. Entonces, ese acompañamiento y esa gestión yo creo que son claves y acompañarlos como si, con el crecimiento como si fuera un niño.
es clave para poder generar esa transformación y esa disrupción. Aparte de, por supuesto, tener y conocer el tecnicismo y la complejidad que implica la gestión del cambio del proceso. ¿Qué pasa si antes hacíamos las cosas de una manera y ahora las hacemos de otra? ¿Y cuál es el impacto que va a tener eso en la forma de trabajar anterior versus la forma de trabajar nueva? ¿Y cuáles son los beneficios, ¿no? Hay temas importantísimos que estás tocando. Voy a regresarme a ellos. El primero es Adelante. que Salesforce no solamente está siendo utilizada como un CRM, todo el mundo, los que tenemos años de conocer y trabajar con Salesforce, sabemos que no solamente es un CRM, pero es importante que en la implementación tú aproveches la capacidad de la herramienta para llevarla a otros temas como Project Management, como toda esta parte de facturación. ¿Cómo fue ese proceso de extender horizontalmente las capacidades de Salesforce? Bueno, realmente, antes que nada, teníamos que estar de acuerdo con el partner para poder extender esas capacidades. ¿Sí? El partner tenía que entender la complejidad de los procesos y cómo esos procesos estaban interconectados. Normalmente lo que ocurre en muchas implementaciones es lo siguiente: se desarrolla un alcance, se desarrolla el alcance del proyecto y en ese alcance del proyecto no hubo un análisis de complejidad o un business process review de cómo los procesos están interconectados y de hasta qué punto realmente puede dejar el partner o no construido o implementada la herramienta. Entonces, hicimos un trabajo con DuIT de entender cuál era el esqueleto básico o el funnel de conversión básico de nuestro negocio. Entonces, al entender el funnel de conversión básico de nuestro negocio y saber qué etapas eran críticas, o lo que están mucho en gestión de proyectos le dirán cuál era el camino crítico, o los que están en marketing le dirán cuál era el customer journey del cliente para llegar al final de la venta y darle el servicio postventa. Al entender eso, nosotros trasladamos esa necesidad al partner y bueno, ajustamos nuestras horas de implementación para que se construya primero lo básico, el esqueleto básico, el customer journey, el funnel básico de experiencia del cliente. Con esa simple acción logramos extender todo el proyecto de forma horizontal, porque como te dije, el proyecto estaba pensado simplemente para que ataque el área comercial, es decir, alta, baja modificación de clientes, llamadas y gestiones, pero al utilizar las horas sabiamente, y obviamente esto siempre en colaboración con el partner, porque el partner, o sea, DuIT, es el que conoce la complejidad de esto, se pudo hacer el proyecto de forma transversal. Con esto no quiero decir que se ahorran horas o que, con esto no quiero decir que, ok, si logramos hacer esto es porque logramos optimizar y entender nuestros procesos a fondo, ¿sí? Por supuesto que mayores procesos, mayores complejidades o complejidades mucho más altas van a generar otras demandas de horas, ¿sí? Pero nosotros debíamos, o nuestro mindset era ir creciendo escalonadamente con el partner. Entonces, en ese sentido, sí logramos desarrollar un esqueleto básico de procesos que ya lo teníamos, pero no estaban interconectados. Entonces, los interconecté y a partir de ahí quitamos el esqueleto que hoy es la implementación, que por supuesto le puedo asegurar a todo el público que está viendo esto, que ya migró, ya mutó desde el día número uno que lo pusimos en producción y que la gente lo empezó a usar, automáticamente se generaron 1 millón de necesidades nuevas y por supuesto las estamos administrando y canalizando nuevamente con DuIT. Muy bien. Bueno, esa fue una parte importante. La etapa que comentas de BPR es fundamental. Hacer un correcto Business Process Review, porque es el término que se utiliza, que tú mismo utilizaste. Es importantísimo porque de ahí determinas cuál es el verdadero alcance en términos de la funcionalidad operativa de la empresa y con base en ello, con base en esa necesidad, pues se genera el plan de implementación y sobre todo lo que también comentas, este tema del Customer Journey, la estrategia de implementación, ¿no? Porque es toda una estrategia, o sea, no solamente es ejecutar lo que el documento diga, sino cuál va a ser el acercamiento, la manera de poder atacar la necesidad. Y ahí te preguntaría, Guillermo, ¿cuál es el principal reto que tuviste en ese sentido, en esa estrategia? El principal reto que tuvimos en la implementación de Salesforce. Bueno, realmente el principal reto que tuvimos, te soy muy sincero, no fue la complejidad de la herramienta, porque la herramienta administra la complejidad muy bien, es decir, es muy flexible, es muy escalable. Nuestro principal reto fue el tiempo. Nosotros, con muchos otros clientes, y esto lo hablé con el equipo de DuIT 1000 veces, y estuvimos de acuerdo ambas partes, tanto propio como DuIT, de que el proyecto tomó una velocidad muy diferente a la de los proyectos tradicionales, ¿sí? El proyecto estaba preparado, voy a hablar de números para que la gente me pueda entender, y no es que yo sea un mago y que no se puede hacer,
pero sí me gusta desafiar la creencia de lo tradicional, sí me gusta hacer que las cosas sucedan y sí me gusta desafiar siempre los tiempos del proyecto. Entonces el proyecto estaba preparado para durar 2 meses y medio. Yo le quiero contar a todo el público que está mirando que el proyecto se terminó de implementar en un mes, una semana. ¿Cómo hicimos eso? Fueron numerosos factores, desde tener el esqueleto, el Customer Journey y el funnel correctamente elaborados, hasta elegir el partner correcto, conocer el expertise que tiene el partner, mirar sus casos de éxitos anteriores. Mucho de esto también es confianza, mucho de esto también es expertise de la persona que lo lleva adelante, mucho de esto también es involucramiento de la organización, del directorio, del CEO. O sea, mucho de esto está apalancado por todos los factores que ya mencioné y fue el apalancamiento correcto. Entonces, el desafío fue el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos perdiendo dinero prácticamente a diario al no tener la visibilidad de dónde estábamos parados con los números. Y con los números, bueno, me refiero a todos nuestros procesos, ¿verdad? Saber en qué parte estábamos perdiendo dinero. Entonces, ese fue el mayor desafío. Y el segundo desafío, que también fue complejo eh, para mí, pero no por implementarlo, no por llevarlo adelante, sino fue complejo porque es un cambio de cultura totalmente distinto, es el mindset. O sea, la adopción sí fue compleja, la adopción sí tuve que hacer mucho acercamiento, tuve que estar con los equipos muy involucrados, porque lo que normalmente ocurre es que agarras, tomás el proyecto, lo implementas, le das un seguimiento, sea mayor o menor, dependiendo de la complejidad del proyecto, y el proyecto hasta inclusive sale corriendo, ¿no? Pero la adopción y cambiar de mindset también fue un desafío dentro del proyecto. Yo creo que ahí comentas un tema importantísimo. 2 meses y medio de ser el primer presupuesto de tiempo en cuanto a la implementación y bajarlo a un mes, una semana. O sea, aquí estamos hablando no solamente de las fortalezas de Do IT Cloud Consulting y la experiencia, de la parte tuya en lo particular, como con tu expertise y tu estrategia de adopción, pero también estamos hablando de cómo se alineó el equipo de trabajo interno para poder lograrlo, ¿no? O sea, el equipo de tus clientes, tus usuarios, ¿cómo estuvo esa parte? Bueno, te comento un poco cuál fue la estrategia de trabajo interna que nosotros tuvimos para poder llegar al éxito de la implementación. Primero que en la implementación que llevó a cabo propio, nosotros no utilizamos mucho personal técnico, o sea, no utilizamos muchas personas que eran expertas en IT o que eran expertas en transformación digital o que eran expertas en Salesforce más que Do IT. Sí, lo que hicimos fue involucrar directamente al equipo comercial. Y aquí voy y traslado a, a esta entrevista mucho de la experiencia profesional que tuve a lo largo de los años. Cuando nosotros utilizamos esas metodologías rápidas, metodologías ágiles, como mencionaste anteriormente, lo que normalmente hace la persona que está llevando adelante el proyecto es involucra al equipo técnico a trabajar con una metodología rápida, con una metodología ágil. Si me permiten expresar mi opinión, eso es correcto hasta cierto punto, pero mi percepción es que se logra mucho más y tenemos mucho más efectividad involucrando a todos los usuarios y a los key users, pero involucrando más que nada a la persona a la cual le va a afectar directamente el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Para mi estrategia de implementación, yo no armé un equipo técnico, yo trabajé directamente con un supervisor de ventas, trabajé con un vendedor que nosotros le llamamos élite, que es como un vendedor experto de nuestro negocio, y trabajé con una persona del equipo de atención al cliente. Entonces, si te fijas, eran 3 áreas distintas, 3 personalidades totalmente distintas, 3 visiones totalmente distintas, y ellos me ayudaron a llevar la adopción adelante. Entonces, si el éxito del proyecto, si el proyecto fue un éxito, que lo es, que lo fue y que lo va a seguir siendo, es mucho también gracias a ellos, si no es por decir el 100% gracias a ellos, ya que sus propios compañeros, es decir, el supervisor hablaba en el mismo lenguaje que el supervisor y le transmitía las bondades del proyecto y las bondades de la herramienta. El receptor hablaba, o sea, la persona de atención al cliente hablaba con su par y le transmitía las bondades de la herramienta y les mostraba cómo la herramienta iba a sacar el mayor provecho y el mayor beneficio. El vendedor élite hacía exactamente lo mismo para con sus colegas, para con sus pares. Entonces, a partir de ahí fue tomando todo forma y con ese empujón o con ese cambio de cultura empezamos a tener, obviamente, los resultados que estábamos esperando. Sí, yo creo que esa parte es fundamental y es clave. O sea, tú tomaste a los clientes como sponsors del proyecto
y no solamente como sponsor, sino les diste el poder para convertirse en agentes de cambio, ¿no? Entonces, porque además, bueno, es evidente que la organización estaba toda enfocada en lograr esto, ¿no? Y también hay una parte de alta de información y de documentación y de metodologías. Esa parte documental, ¿cómo estuvo el alta de los clientes? Esa parte, la parte administrativa de Salesforce, ¿cómo la lograste en tan pocas semanas? Perdón, esa pregunta no comprendí bien. Sí, El me alta de la refiero que información. sí, o sea, hay una parte que tiene que ver con toda la parte de documentación y alta de información, ¿no? En el CRM y desde luego en el proyecto. ¿Esa cómo la hiciste también para lograrla en ese tiempo? Bueno, realmente una de las claves para poder llevar eso adelante y para poder ser exitosos en cualquier tipo de proyecto es utilizar hasta inclusive si se quiere llamar metodologías de marketing y comerciales, ¿verdad? Yo hice una combinación. Hay una metodología de marketing que se llama 5S y recuerdo tres palabras: Sell, Serve and Service. Entonces, yo me anticipé a todas las necesidades que podía tener el negocio en todo momento, siempre estuve alerta, siempre me anticipé a las necesidades, entonces no hubo complejidad a la hora de cargar información porque yo sabía que la información debía estar y era la información básica que nosotros necesitábamos. Siempre me adelantaba con semanas de anticipación o con días de anticipación solicitando al equipo de IT que ejecute una u otra acción, el alta de usuarios. Siempre teníamos de forma anticipada la información preparada y lista para poder generar el alta. Entonces, para mí, realmente, tengo que ser muy sincero, no fue complejidad tener el alta de la información, no fue complejidad tener el alta de los usuarios, no fue complejidad tener el alta de los clientes, no representó ninguna complejidad. Teníamos al partner correcto, trabajamos para tener la información de forma anticipada, se la entregamos al partner y el partner la llevó adelante sin ningún inconveniente y por supuesto que eso se reflejó el día de la implementación. Entonces, era anticiparse a las necesidades del negocio para poder salir victoriosos de la implementación y así lo hicimos. O sea, es siempre estar anticipándose y es un estado mental y de actitudinal constante. O sea, es anticiparse, anticiparse, anticiparse. Y eso es para mí la parte comercial. O sea, nos anticipamos a las necesidades del cliente y luego podemos elaborar una estrategia de cómo cubrir esas necesidades y vamos vendiendo más y es un ciclo que se refuerza y se refuerza y se refuerza a lo largo del proceso comercial. Yo también lo vería como esta parte de planeación estratégica, es decir, enfocaste la necesidad en un proyecto y la estrategia la hiciste en diferentes ámbitos que tenía que ver con la comunicación, con el merchandising, con la mercadotecnia y con la parte humana, administrativa y desde luego la parte técnica, ¿no? Y creo que jalar todo al mismo tiempo, ahí es donde viene la parte fuerte de implementación y las metodologías ágiles y de Scrum en las que tú dominas bastante bien. Ahora te preguntaría ya un poco a la distancia, ya que terminó la implementación y nos contaste de este tema. Y bueno, también darte un reconocimiento y felicitarte por hacerlo en tan poco tiempo, ¿no? Del lado tuyo como propio, como cliente, ¿no? Pero además de eso, ¿qué les recomendarías a las organizaciones en general de diferentes industrias y ámbitos y países incluso, ahora que estamos hablando entre América Latina, ¿qué les recomendarías a las compañías de América Latina para poder hacer una correcta implementación? Bueno, realmente hay muchos factores, como los mencionaste anteriormente, que tienen que conjugarse para hacer una correcta implementación, ¿sí? La carencia o el defecto de uno de esos factores, por supuesto, que puede afectar el esquema del proyecto, ¿sí? Pero como todo proyecto de transformación digital y como todo proyecto de disrupción, siempre es un cambio cultural. Entonces, ¿cuál va a ser mi recomendación para las compañías? Realmente es no solamente gestionar la parte técnica, llámese definir el alcance correcto del proyecto, elegir al partner correcto, estar dentro del budget de ejecución apropiado, manejar los tiempos, manejar los conflictos, manejar las negociaciones que se dan en el medio del proyecto. No solamente eso, porque eso es algo que se asume que debe estar y se asume que cualquier líder de proyecto, cualquier gerente, cualquier CEO, cualquier persona que esté llevando adelante un proyecto de este tipo lo tiene que manejar, pero sí les quiero recomendar que tengan una comunicación muy abierta, pero muy, muy abierta con cada una de las áreas, porque realmente cuando operamos en silos, o sea, si la organización opera en silos, tiene la tendencia el proyecto a fracasar. Entonces,
La comunicación debe ser muy abierta, la sinceridad sobre las expectativas del proyecto deben ser muy abiertas, la sinceridad acerca de cómo gestionar un conflicto u otro deben ser muy abiertas, y habría que dejar o habría que establecer una metodología de gestión de esa complejidad, ¿no? Que nosotros bien lo hicimos y lo hicimos con reuniones prácticamente 3 o 4 veces a la semana donde mirábamos el estatus del proyecto y en esas reuniones éramos muy sinceros de decir, con esto no llegamos, con este aspecto del proyecto no llegamos en esta fase, con este aspecto del proyecto sí llegamos en esta fase, estas son las complejidades, estas son las limitaciones y por sobre todo aceptar esos cambios, ¿no? Entonces, desde ese lado hubo mucho compromiso y mucha apertura en la comunicación dentro de la organización y dejamos el ego de va a ser el proyecto exitoso de Guillermo Santa Cruz, va a ser el proyecto exitoso de no sé, ya do IT. No, generamos sinergia entre todos, siendo muy abiertos y muy sinceros con la comunicación y a partir de ahí pudimos llevar el proyecto adelante. Yo entiendo, creo que esto puede estar en la mente de muchas personas ahora mismo, sí, pero mi organización es una organización tradicionalista, es una organización jerárquica, es una organización eh, hasta muy vertical, llamémosle, sí, que la orden baja y la orden se tiene que ejecutar, pero yo quiero decirle a toda la gente que no hay complejidad o no hay problema que no pueda ser manejado de una forma estratégica y de una forma muy política para llegar al éxito de la organización. Hasta el más duro de los CEOs puede ceder o puede cambiar de parecer o puede generar un cambio de mindset si es que uno empieza a mostrar las bondades de lo que él está necesitando. Porque si hoy día se toma la decisión de adquirir una herramienta de este tipo, es porque hay una necesidad imperante por medio. Cuando se cubre esa necesidad, y esto va mucho atado con la pirámide de Maslow de las necesidades básicas del ser humano, cuando se cubren esas necesidades básicas del ser humano, toda la rueda empieza a girar de forma natural y de forma sinérgica, si hasta se quiere decir, ¿no? Entonces, mantener ese esquema de comunicación muy abierto, muy transparente, es la clave y, por supuesto, mostrar eh, rendimiento y valor sobre las necesidades de la organización y la parte estratégica, ¿no? Empezar a mostrar ese rendimiento. Es decir, conectando los hilos de la conversación que estamos llevando, esta planeación estratégica fue acompañada de una implementación basada en metodologías pues, ágiles, en una buena documentación, en un buen alcance, pero se convirtió además en toda una estrategia de comunicación. O sea, ha sido un término que nos has dicho consistentemente, pero además significa que el mensaje es muy claro. O sea, la consecución de la transformación digital al adaptar Salesforce fue muy clara para los que participaron en el deployment, pero no solamente eso, fue un proceso de honestidad, o sea, de saber exactamente hasta dónde va a llegar la herramienta y qué se necesita, tanto de los usuarios como de los sponsors, como de la organización para poder lograr la transformación. Y desde luego, pues está todo este sentido de comunidad, ¿no? Porque al final del día, pues regresamos al punto, estamos hablando de personas, ¿no? O sea, totalmente. Estamos hablando de alta tecnología, de transformación digital, de la mejor nube del mundo para efectos de CRM y de ventas, pero estamos hablando de personas, ¿no? ¿Y cómo verías hoy que estamos, pues, en estos temas de transformación digital, a veces forzada por factores exógenos, pero a veces también impulsada por factores endógenos de las organizaciones? ¿Cómo verías este tema de transformación digital desde el punto de vista humano, en tu experiencia con Salesforce? Bueno, realmente, a ver, lo que ocurre es lo siguiente desde mi perspectiva y esta es mi percepción. El contexto, por supuesto, de COVID aceleró la transformación digital. Eso es algo que todos lo sabemos, es algo que se siente, es algo que se vive inclusive, ¿sí? Pasamos de trabajar de oficinas hasta de en la casa todo el tiempo. Ese trabajar en la casa generó un reproceso de trabajo muy alto. También generó una complejidad a la cual no estábamos acostumbrados, que era administrar múltiples fuentes tecnológicas o múltiples herramientas para poder alcanzar un resultado positivo dentro de nuestra organización. Requirió que muchos, por supuesto, trabajadores se queden horas y horas y horas, hasta más de las que se solían quedar en la oficina para poder alcanzar el éxito de un proyecto. Entonces, la transformación digital para mí está dada por eso. Sí, muchas organizaciones empezaron a implementar numerosas herramientas creyendo de que implementando
mil herramientas o implementando las herramientas más caras del mundo y automatizando todos los procesos y vamos a conseguir una adopción y una transformación digital. Pero la realidad es que no. La realidad es que entendiendo cuál es la necesidad, o sea, no la necesidad en este momento, sino entendiendo qué tipo de colaborador tenemos, cuál es el esquema de trabajo que tenemos para los colaboradores y entender las capacidades y posibilidades que un colaborador tiene a la hora de interactuar con una herramienta y a la hora de adaptarse a una herramienta, eso es clave dentro de la transformación digital y la adopción dentro de las empresas, ¿sí? Porque muchas veces tenemos colaboradores, y nos ha pasado aquí dentro del propio también, que son más reacios a la adopción de la herramienta, que simplemente te dicen, eh, yo no soy un nativo tecnológico, pero eso no cambia las cosas y no cambia el hecho de que sea un proceso de transformación digital. Quizás el proceso de transformación digital es mucho más lento para esa persona, sí, pero no para otras. Entonces hay que acompañar y hay que entender el timing que tiene cada cliente, que tiene cada colaborador de nuestra organización para poder llevar el proceso de transformación digital adelante, ¿verdad? Yo entiendo la premura que tienen las organizaciones de implementar los proyectos rápidos, pero si nosotros sabemos entender el timing que tiene cada organización, perdón, el timing que tiene cada cliente dentro de la adopción de tecnología, con eso nosotros vamos a poder identificar los llamados early adopters, los laggers y todas aquellas personas que, como lo dice la curva de la innovación, que se van a aprender o que se van a sumar más rápidamente a nuestra innovación y las que van a venir después, que tampoco es malo, pero que nosotros podemos generar masa con aquellas que sabemos que tienen mayor nivel de adopción a la organización, pero tampoco matar o tampoco de alguna u otra forma discriminar o criticar o echar o sacarlos a las personas que tienen una adopción más lenta. Es simplemente subamos a todos aquellos que estén predispuestos más rápidos a la adopción digital y después traemos a los otros y los acompañamos también como te decía anteriormente, como un hijo, ¿no? Llevándolo de la mano, velando por sus necesidades, motivándolos al cambio y es casi un trabajo personalizado el de la adopción digital. Y en organizaciones grandes, me ha tocado participar también en otras multinacionales del proceso de transformación. En las organizaciones grandes no es distinto, no es distinto, ¿sí? Solamente que sí hay más estructura y se tienen más personas para poder acompañar. O sea, ya no es un solo padre o una sola madre, sino son múltiples padres y múltiples madres acompañando el proceso de transformación digital. Pero lo que comentas es muy interesante, aunque haya complejidad en las multinacionales y se hagan proyectos a mayor escala en múltiples países simultáneamente, pues estamos hablando de cómo ser empáticos con las personas, cómo entender, pues este tema incluso de saber distinguir los que son nativos digitales, los que no, los que están un poco más propensos al cambio, los que son un poco más, no reacios, sino un poco más tardados, ¿no? Más los que son lo que le llaman en Estados Unidos los early risers, ¿no? Los facilitadores, los adoptadores, los innovadores y los que llegan un poco más tarde a la tecnología. Creo que al final del día estamos hablando cómo la transformación digital puede ayudarle a las organizaciones, en este caso a una organización líder como propio, y cómo la tecnología puede ayudar y transformar la forma de trabajar de las personas, ¿no? Totalmente. La adopción digital no tiene que ser un proceso doloroso. El cambio no es un proceso doloroso. Para mí, por lo menos, no es un proceso doloroso y no debería ser un proceso doloroso para las organizaciones. Sé que es difícil estar abierto al cambio, lo entendemos, pero si uno lo maneja estratégicamente, el cambio siempre puede ser positivo y siempre puede generar un impacto positivo dentro de las personas. Eh, pero sí, es así. El impacto que uno genera sobre la persona que está adoptando la transformación digital o que está intentando entrar a una transformación digital, eh, hay que cuidarlo mucho, hay que ser muy minuciosos a la hora de trabajarlo, porque por ahí radica, es uno de los factores, si no es el principal, por ahí radica el éxito de la implementación o el éxito de la adopción. Sí, y al final del día, pues también tener el elemento del usuario final, la labor que hace propio en Paraguay, pues es muy importante, llevar vivienda a las personas es importantísimo, ¿no? Es fundamental. Sí, Y, total. y considerarlos a ellos dentro del proyecto, que al final el beneficiado sea el usuario final, la persona que está adquiriendo la casa, pues todavía le da más valor a la estrategia que planteaste y que ejecutaste con Salesforce a través de tu IT Cloud. Cuando nosotros trabajamos en la estrategia, bueno, de hecho que en propio tenemos la cultura de ser clientes céntricos o customer centric, ¿sí?
Entonces, todas las acciones que nosotros tomamos a nivel compañía, todas las decisiones estratégicas que tomamos a nivel compañía, por supuesto que siempre las hacemos pensando en el cliente. ¿Más por qué? Porque el producto o lo que nosotros ofrecemos no es un producto altamente transaccional, y para nosotros, no me gusta llamarlo producto, pero sé que lo llamo así por una clasificación mental que tengo en la cabeza de las casas que tenemos, pero en realidad estamos entregando una experiencia, eh, no solo una experiencia, sino estamos siendo parte del legado de las familias paraguayas a la hora de hacerle el sueño realidad, de brindarle la casa propia. En Paraguay nosotros tenemos un déficit habitacional de 1.100.000 casas, y propio al entender que las familias necesitaban un lugar donde vivir y al entender esa necesidad que nos dieron obviamente los datos demográficos del país, nació la marca, nació la empresa, nació la organización sobre la cual hoy el propósito es, por supuesto, cumplir el sueño de muchas familias paraguayas, que es acceder a la casa propia. Y eso se conjuga y se diferencia de las otras compañías real estate del Paraguay, porque nosotros entregamos un producto ya consolidado, que es la casa más el terreno, más una parcela de tierra, no sé cómo le dirán en México y en los otros lugares del mundo donde nos estén viendo. Eh, Entregamos ya prácticamente la casa lista, con la tierra lista para vivir. Entonces el cliente toma posesión inmediata de su casa propia y puede empezar a construir el legado familiar. Y el legado familiar son las risas, son los anhelos, son los llantos, son los momentos familiares vividos. Aquí nosotros eh, le decimos el asado de los domingos, porque los domingos nos juntamos todos a hacer una carnita asada, y a tomar bueno, si estás en México creo que caguama es el término para cerveza, pero tomamos unas caguamas, ¿sí? Las familias se nuclean y pasan ese momento familiar donde quedan los recuerdos para los hijos y por supuesto que también para los nietos. Y se genera todo ese ciclo de felicidad que el hecho de tener una familia nos otorga. Sí, y ahí es donde conectamos la necesidad personal, la automatización de la empresa, la transformación digital, la participación de la organización al impacto social. O sea, estás hablando de pues lograr beneficios en potencialmente ese millón o más de ciudadanos de Paraguay para llevarles vivienda, que es súper importante, ¿no? De hecho, el eslogan que veo aquí es múdate a tu nueva vida, ¿no? Así es uno de los tantos eslogan que manejamos, pero sí, efectivamente, es conmovedor. Es conmovedor porque yo personalmente participo y asisto a las entregas de las casas, y me resulta muy hasta nostálgico quizás, y me da mucha alegría, tengo un mix de sentimientos y emociones encontradas cada vez que veo a una familia que tiene dos, tres hijos, que está accediendo a su casa, que estaba pagando alquiler, que prácticamente ese dinero no representaba ni siquiera un legado para los chicos, o para los hijos en ese momento, ¿no? Entonces, a mí me llena de mucha alegría, es más, derramo muchísimas lágrimas y no tengo miedo de decir esto cada vez que entregamos una casa y cada vez que podemos cumplir el sueño de la gente aquí en Paraguay, de la familia aquí en Paraguay. Porque hay mucho déficit, sí, eh, y las personas necesitan, esto es una necesidad básica, es algo que te permite proyectarte al futuro y pensar, ok, listo, tengo mi casa propia, ¿cuál es el siguiente paso? Es la realización de muchas familias, es el sentimiento de realización de muchas familias aquí en el Paraguay. Sí, llevar la consecución de un sueño a una familia, pues es un gran objetivo social y es un gran logro como organización. Y desde luego, pues no solamente eso, porque implica el cambio de vida para muchas personas, ¿no? Estamos hablando de un tema súper importante y más en estos tiempos para nuestros países en la región. Y aprovechando y tocando como base la región y que estamos llegando a la audiencia, quisiera yo saludar a nuestra audiencia que nos ve en Colombia, en Argentina, en otros países de la región, en América Central y desde luego en Paraguay y desde luego en México. ¿Y cómo ves este tema cultural de nosotros como países y culturas de Latinoamérica en este tema particularmente de la adopción? Eh, a ver, no sé si entendí muy bien la pregunta. O sea, la pregunta es si los latinoamericanos o los hispanoparlantes somos más reacios a la adopción digital. No, la pregunta sería
precisamente cómo hacemos implementaciones exitosas como la tuya en los otros países de América Latina, ¿no? O sea, es decir, ya platicamos de las buenas prácticas, ya platicamos del impacto social, ya platicamos del producto, de la misma compañía, del propio, etcétera. Y el tema cultural, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que cuidar, más bien? Y que tenemos que aprovechar, porque también debe haber valores en nuestra cultura que son importantes, ¿no? Totalmente. Bueno, permitime indicarte que sí, yo tuve la experiencia de trabajar con ya otras culturas, tuve implementaciones con equipos de la India, tuve implementaciones con los equipos de Nueva York, con los equipos de Chile, Uruguay, Argentina, mismo con los equipos de Colombia. Entonces, ¿qué aspecto tenemos que cuidar a nivel cultural? Realmente dentro de nuestra implementación no tuvimos discrepancias culturales, o sea, los latinos, los hispanoparlantes estamos unidos quizás hasta uno por el idioma, sí, pero yo creo que nos caracteriza algo, yo creo que nos caracteriza esa sed de progreso, esa sed de querer salir adelante, esa sed de que sabemos que tenemos muchas condiciones quizás adversas hasta en un momento dado y igual la seguimos, como dicen los argentinos, remando, o si, igual la seguimos empujando, igual seguimos yendo para adelante. Entonces, a la hora de trabajar con partners o a la hora de tener, no sé, en mi caso paraguayo yo y ustedes mexicanos trabajando con nosotros, realmente no hubo mucha discrepancia, realmente no hubo muchos aspectos que cuidar. Sí, quizás la comunicación en algún punto fue un desafío porque, bueno, la hora que teníamos allá no es la misma hora que teníamos acá, entonces quizás se nos cruzaban reuniones, pero finalmente teníamos el mismo sentir, ¿sí? Yo no lo veo eso como una complejidad. Sí, el aspecto más importante, si querés que te dé un aspecto a cuidar, es el hecho de generar sinergia en el proyecto, relacionarse constantemente, hablar y hablar y hablar. Y de temas inclusive que hasta si se quiere, no son naturales al proyecto. ¿Qué es lo que yo hacía, por ejemplo, con el equipo de Duda Haití? Hablábamos de aspectos de la cultura mexicana, por ejemplo, porque yo soy un fan de la cultura mexicana, de hecho mi señora lo sabe, ayer estuvimos comiendo comida mexicana, entonces yo le preguntaba, ok, ¿qué es una enchilada? ¿Qué es una caguama? ¿Qué es un taco al pastor? O de repente, a ver cuál era el otro taco que teníamos ahí. ¿Qué es un burrito? ¿Cuál es la diferencia entre el burrito y el taco al pastor? Porque para mí era como más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, y ellos preguntaban también aspectos del Paraguay y ponerle Claro, que de las reuniones que teníamos nosotros nos tomábamos como unos 10 o 15 minutos para hablar y generar sinergia y saber si estábamos en la misma realidad cultural. Un exacto. tema, por ejemplo, súper simpático, te comento, es que nosotros, o sea, yo Sí. particularmente creía que nosotros teníamos problemas con el Internet con más frecuencia que otros países, pero también ocurrió que México los tenía, entonces eran temas en comunes y podíamos compartir y decir, che, el Internet aquí no es bueno, sí, aquí también, entonces generaba un momento de risa, generaba un momento de sinergia, Ujú. eh, y bueno, lo mismo con otros partners multiculturales, ¿no? Quizás si Haití toma la decisión, creo que si bien no recuerdo muy bien, pero me había comentado Mero en su momento, que Haití tomó la decisión de poner una base en Argentina. Entonces, pues por supuesto que la adaptación a la cultura argentina del asado, a la cultura argentina de estar siempre juntos, de hablar mucho, de tener esa comunicación constante, si logran adaptarse a eso, por supuesto que van a ser exitosos en las implementaciones dentro de la región, ¿verdad? Entonces, esa adopción y buscar esos puntos en comunes rápido dentro de la cultura, yo creo que son los principales focos de trabajo para partners que están empezando a posicionarse o que están posicionados o compañías o organizaciones que están posicionadas a nivel multinacional o transnacional, ¿sí? Eso. Sí, bueno, aprovecho para saludar a nuestra oficina de Argentina y de Uruguay como DoIT Cloud. Y sí, efectivamente, ya estamos por allá. Pero además de esto, acabas de decir algo súper importante. Es más, ese tema creo que nos daría hasta para otra plática, que Sí. uno piensa que nuestros países somos muy adversos al cambio, ¿no? Y entonces, cuando tú ves la adopción de móviles, de Internet, con todos los temas de infraestructura que tenemos, evidentemente, en toda América Latina. Pero aún a pesar de todo, cuando tú ves la tasa tan alta de adopción tecnológica que tenemos, realmente creo que ahí está la clave. O sea, somos una cultura y somos una región y somos un grupo de países con mucha esperanza y con un futuro que puede ser promisorio. O sea, creo que América Latina tiene en sus manos la capacidad potencial de transformarse y de transformar incluso al mundo, ¿no? Y Yo entonces, creo que, yo creo capacidades, que aprovecharlas, ¿no?
Claro, yo creo que América Latina, a ver, yo creo que América Latina tiene un gran potencial a la hora de volverse disruptivo en materia digital, ¿sí? La mayoría de las personas que están en América Latina somos muy jóvenes, todos están dentro de un rango de edad en la cual la adaptación al cambio no genera mucha complejidad. Entonces, me quiero arriesgar a decir que América Latina debería convertirse en unos años en un hub o en un centro tecnológico de la región, o sea, de lo que es el globo, lo que es el mundo, ¿sí? De hecho, que muchos países, y me tocó en experiencias anteriores laborales, lo veíamos a México como un hub tecnológico y un hub que estaba creciendo muy rápido. Hoy lo tenés a Brasil, lo tenés a Colombia, lo tenés a Chile, lo tenés a Uruguay, eh, que uno quizás tiene la tendencia a pensar, ok, con las dimensiones que tiene, qué podrá hacer, tiene proyectos y empresas valuadas en miles y millones de dólares. Paraguay también está en ese proceso de cambio, está en ese proceso de empezar a generar y ser un hub tecnológico. Hay muchos soft knocks, hay muchas iniciativas a nivel de startups que están potenciándose, que están yendo hacia el cambio tecnológico, yendo hacia la adaptación. Entonces, eh, y esa juventud que nos da la ventaja de adaptarnos, pues no tiene que ser desaprovechada, ¿no? O sea, tenemos una ventaja competitiva bastante alta, ahora debemos de aprovecharla. Y yo creo que sería el momento, ¿no? Porque esta curva de adopción digital en la que ahora sí los temas de COVID pues nos trajeron, ¿no? Y esta pirámide poblacional de la que hablas, creo que es una gran oportunidad, sea cual sean las condiciones políticas de cada país y las particularidades orográficas, geográficas y socioculturales, ¿no? Creo que ahí tenemos un gran potencial. Seguramente te vamos a invitar para platicar estos temas de transformación digital y, bueno, pues para charlar entre diferentes países sobre el tema, ¿no? Claro que sí, con mil gusto. Siempre estoy abierto, siempre estoy predispuesto para tener una buena charla, una buena conversación que nos permita intercambiar experiencias, porque realmente eh, una de las cosas que yo siempre utilizo en los proyectos es saber cómo le fue al otro. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste de esa forma? Entonces, teniendo claro qué fue lo que hizo el otro, por qué lo hizo y cuáles fueron sus detonantes, sus triggers, sus motivadores, podemos saber si lo que estamos haciendo hoy fue lo que ya se hizo antes y no estar sobreescribiendo la rueda y Uh empezar a -huh. buscar distintas opciones para poder alcanzar el éxito del proyecto, pero desde otros ángulos. Así es. Guillermo, pues no tengo sino agradecerte pues estar con nosotros, decirte que te reconocemos y que te felicitamos por el trabajo que estás haciendo en propio, no solamente con Salesforce y con DoIT, sino en tu organización. Invitarte desde luego a nuestros siguientes contenidos, a nuestras siguientes iniciativas y pues que nos cuentes dónde te vemos en redes sociales, cómo te puede contactar la gente de América Latina, tienes perfil de LinkedIn, cuéntanos. Sí, claro que sí. Yo estoy en LinkedIn como Guillermo Santa Cruz. En el Facebook también estoy como Guillermo Santa Cruz. Permíteme unos segundos compartir mi link de LinkedIn. Permíteme un segundo. Claro. Allí me pueden encontrar, me pueden contactar. Estoy abierto para seguir hablando de estos temas y, por supuesto, para apoyar la transformación digital de las compañías y de las organizaciones. O sea, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta hacer. Para esto estudié, a esto me dediqué y es lo que es mi vocación. Entonces, esto es lo que me va a seguir motivando muchos años a lo largo de mi vida, el lograr impactar de forma positiva a las organizaciones con tecnología y con la llamada transformación digital. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Yo no sé, creo que estamos cerrando el espacio ahora, Alejandro, Así es, o sí, está el estamos ya espacio yendo abierto. a la Ok. conclusión, a reserva que, digo, si quieres, platicamos, seguimos platicando el tema. El tema es muy vasto para seguirlo platicando. Pero ahora que te escucho hablar, todo este tema de transformación digital, pues es muy complejo, pero al mismo tiempo regresamos a donde inició la conversación. Era cómo la complejidad la hacemos en algo sencillo y algo simple, ¿no? Y cómo esta complejidad la conviertes en valor para los demás y cómo esa integración pues se convierte en un equipo de trabajo. Esto es la transformación digital, estos son los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. No, no hay que olvidar que todas aquellas personas o todos aquellos directivos, gerentes, managers que trabajamos en transformación digital, tenemos que ser servant leaders, ¿sí? Tenemos que ser esos líderes sirvientes, esos líderes, esos facilitadores que estén siempre dispuestos a servir a los otros. ¿Por qué? Porque la transformación digital no es natural,
para muchas personas, no porque no lo sepan, no porque no lo puedan llevar adelante, simplemente no lo estudiaron como, o no lo tienen de background, o no fue a lo que decidieron dedicarse. Entonces nosotros tenemos que ser muy empáticos y ser muy, hasta si se quiere, muy sobreprotectores para con aquellas personas que están adoptando el cambio y que están ingresando a este mundo, ¿no? O sea, yo no puedo concebir la idea y he visto numerosas organizaciones y he visto numerosos gerentes de tecnología, directores de tecnología, hablar de la famosa capa 8 del usuario, discriminar al cliente interno porque simplemente no se adapta rápidamente al cambio. Y a mí es algo que particularmente me repugna hablar de esa manera y esas son actitudes que no colaboran y que no van a llevar al cambio y que no son las actitudes propias de un líder de tecnología o de alguien que está llevando la transformación digital adelante. O sea, hay que tener mucha energía, hay que ser muy empático, hay que velar porque el cambio se esté ejecutando apropiadamente, hay que entender el dolor, la necesidad del usuario, hay que estar siempre pendiente de ellos. Es, como te vengo mencionando siempre, es prácticamente tener un hijo. Sí, lo que es muy importante, esa manera de hablar que durante décadas se tuvo discriminatoria de como si el humano fuera una capa del sistema, pues es absolutamente peyorativa, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y además, creo que estos tiempos que vivimos, esta empatía de la que tú hablas, este rapport que tú trabajas con el usuario, que al final lo consideras no solamente tu usuario, sino tu cliente, creo que ahí es donde está la clave de la vinculación de todo lo que está sucediendo a nivel tecnológico con la parte más importante que somos los seres humanos, las personas, ¿no? Entendernos, entenderlos, ser empáticos y pues entregarles productos que les resuelvan la vida. Creo que la empatía sería uno de los ejes, ¿no? De lo que estás comentando. Totalmente. La empatía y el propósito. Entender muy bien cuál es el propósito que uno tiene para su vida como persona, como profesional, es clave. Y entender cuál es el propósito de la organización. Y por propósito entendamos que no es vender, no es generar más revenue. Sabemos que estamos en las organizaciones para eso y sabemos que trabajamos para eso. Pero eso no es el propósito de una organización como tal. El propósito de una organización como la de Propio es transformar la vida de las familias paraguayas, ser aquella organización que lleve su primera vivienda a aquellas familias que lo están necesitando. Y cuando uno trabaja pensando en ese propósito y pensando en esa satisfacción, el resto de los indicadores, el resto de las estrategias, el resto de los beneficios, ya sea económicos, los beneficios cualitativos, cuantitativos, tangibles o intangibles, vienen por añadidura. Entonces pasa mucho por entender para qué estamos trabajando como organización y qué es lo que como organización nosotros queremos dejar de impacto dentro de nuestra sociedad, llámese México, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, el país en el cual estamos o simplemente el mundo, ¿no? Sí, ahí está la clave, porque si tú trabajas en beneficio de los demás en este tipo de proyectos, la parte financiera y la parte de la tecnología y la parte de las metodologías que son claves se convierten en los pilares, pero al final lo importante es esto, cuál es el beneficio que se le entrega a las personas, cómo cambia su vida, cómo les das, cómo transformas, fíjate, lo que comentabas también, cómo transformas el customer journey, que es esta historia de cliente, cómo lo transformas en un valor del día a día de este usuario, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, es así y es, es tener una actitud o es tener un mindset cliente céntrico siempre, sabiendo de que el cliente muchas veces tendrá la razón, muchas veces no. No entramos a conjeturar cuándo tiene, cuándo no. Simplemente trabajamos de forma genuina para cumplir el propósito. En mi caso, el propósito de propio obviamente es ofrecer viviendas a nuestra familia paraguaya y lograr el sueño de la casa propia. Entonces, cuando trabajamos para ese propósito, por supuesto que los otros pilares, o sea, por supuesto que los otros aspectos se convierten en pilares y esos pilares se convierten en la base de la organización y la organización empieza a operar de forma apropiada, de forma correcta y por supuesto con la herramienta correcta, Así es, que es totalmente. Salesforce. Bueno, Guillermo, te agradezco muchísimo. Desde luego, un gusto conocerte, un gusto saber de propio. Ya nos comentaste dónde te vemos en tus redes sociales y las redes sociales de la compañía y la página web de propio.com.py. ¿Algo adicional que nos quieras comentar para ir concluyendo nuestra entrevista?
No, realmente agradecerte por el espacio. Voy a hacer extensión de los agradecimientos, obviamente, al equipo de Duda Haití por invitarme al espacio. También al equipo de Duda Haití, a Homero, a José, a Hugo, a todas aquellas personas que estuvieron involucrados dentro del proceso de implementación. Agradecerlos por la paciencia, por la flexibilidad que tuvieron a la hora de encarar este proyecto, porque también tuvimos cambios que fueron para mejor siempre. Pero que obviamente al llegar el momento de los cambios tuvo que haber una mesa de discusión y decir, ok, esto sí, esto no. Entonces, la flexibilidad que el equipo de Duda Haití tuvo a la hora de implementar el proyecto para mí tiene muchísimo valor y por supuesto que como le había transmitido a Homero en ese momento, vamos a seguir trabajando con ustedes, te incluyo a vos Alejandro también dentro de esto, Claro, como partners y vamos a seguir desarrollando. Nosotros no queremos que el compromiso y es lo que hablábamos con Homero, si vamos a hacer un compromiso que sea un compromiso de 3 a 5 años, no un proyecto que simplemente se deje a medias y luego nunca más nos vimos las caras, que se genere esa sinergia, hasta inclusive esa amistad, ¿no? Para poder llevar el proyecto adelante. Y por supuesto, tengo que agradecer a la organización que confió en mí, o sea, agradezco a Propio y al grupo OAR, agradezco al CEO, a Blas Reguera, que es la persona que confió en mí para llevar adelante esta implementación, porque para serte muy sincero, la, la propuesta de venir para acá fue con ese objetivo y de hecho que se generó todo el esquema de transformación digital, o sea, ellos lo entendieron antes y por eso también me llamaron, pero no solo llamaron, me confiaron en mí para llevar esta tarea adelante, ¿no? Entonces, agradecer a todo el equipo, a Mariela Sánchez, que es nuestra gerente general y siempre estuvo apoyando el proyecto desde el día número uno y lo sigue apoyando en sus procesos evolutivos, y a todos los colegas y compañeros que estuvieron y van a seguir estando para hacer esto posible. Y por supuesto a mi señora y a mi familia que siempre están detrás mío corriendo con las numerosas horas de implementación, pero lo están y también van apoyando ese trabajo porque creen en lo que hacemos, ¿sí? Esto, creemos en lo que hacemos y yo creo que Do It Cloud cree en lo que hace y bueno, por eso tenemos este espacio donde mencionamos que la implementación es exitosa y tenemos este espacio de compartir. Entonces, ese agradecimiento también a todas las personas que nos están viendo. No sé en qué redes sociales estamos transmitiendo, creo que estamos por Facebook, estamos live. estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en las dos redes sociales. Desde luego, pues sí, saludar a la audiencia. Claro, entonces invitarlos también a confiar, invitarlos también a trabajar con Do It Cloud, decirles que no se van a sentir defraudados, decirles que el acompañamiento de Do It Cloud es genuino, decir que Do It Cloud no va a ofrecer un producto con el cual no puede cumplir, no va a generar expectativas con las cuales no puede cumplir. Y por supuesto decir que Do It Cloud siempre está abierto a las negociaciones y siempre está abierto a generar esa sinergia que permita establecer un vínculo, hasta si se quiere, emocional y comercial a lo largo de los años, ¿no? Creo que tenés, esa es mi red social, así es. Sí, sí, tu perfil de LinkedIn. Bueno, perdón, te interrumpí, continúa. No, 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 adelante, por favor. De parte nuestra, pues también a nombre de DoIT Cloud Consulting y todo el equipo, agradecerles a Propio, desde luego a la gerencia, a la dirección, a los clientes de Propio y por supuesto a todo el equipo de trabajo y en lo particular a ti Guillermo. Y pues también saludar al equipo de DoIT Cloud Consulting, los que participaron en este proyecto y a toda nuestra organización. Y decirles a todos que estén pendientes de próximos pláticas, charlas, eventos. Reiterarte, Guillermo, la invitación a ti y a todo el equipo de Propio para que volvamos a charlar sobre este y cualquier otro tema que ustedes consideren, pues están abiertos acá los micrófonos, la cámara, la transmisión y las redes sociales, ¿no? Genial, genial. No, Alejandro, mira, te agradezco el espacio. Gracias a vos también por tomarte este espacio de armar la entrevista y bueno, de permitirme también a mí exponer cuál fue mi experiencia, mi punto de vista, cómo veo las cosas y cómo considero que las cosas deberían llevarse en pos de la transformación digital. Y por supuesto, muy bueno la ponencia tuya y las preguntas también son bastante claves. Creo que van a ayudar a las organizaciones a poder generar ese cambio que están esperando. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a toda la audiencia en América Latina por seguirnos. Saludos a todas las personas que están principalmente en Paraguay, en Argentina y en la Ciudad de México. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente transmisión de Tu IT Cloud Consulting. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.